Ya, corre vídeo. Entonces, la clase de hoy día se entiende una clase un poco como para hacer un paro y a partir de aquí empezar a ver lo que nos queda, lo que hemos logrado, ¿cierto? De reunión a propósito, ¿cierto? De algunas actividades que hemos hecho en clases, particularmente los temas que hemos tratado, tienen una conclusión justamente a partir de hoy día. Participación y argumentación en democracia, terceros medios 2021, clase 32, miércoles 10 de noviembre. Esta es la primera clase que hacemos de este aspecto, digamos, porque se supone que el lunes vendría, como estamos desfasados por el lunes feriado que hubo, ¿cierto? El lunes vendría a ser la clase para el tercero A y B, ¿ya? Así que ustedes tienen ventaja. Aprovechen esa ventaja de un par de días, ¿cierto? Para que puedan hacer la tarea. La actividad entonces es producir un texto tipo ensayo breve en el que van a explicitar ustedes, o sea, exponer, mostrar, dar cuenta de la evaluación de los argumentos en torno a la discusión por la propuesta de las 40 horas laborales. O sea, ustedes van a recoger todos los argumentos que hay en torno, o todos los que no los que hay, quizás son muchos, pero todos los que hemos visto por lo menos, y ahí están los videos de muestra, los dejé ahí en Classroom para que lo puedan ver. Evidencia, ¿cierto?, que ustedes van a considerar y van a evaluar qué argumentos de qué lado, ¿cierto?, de esta discusión son los que ustedes consideran más pertinentes, combinados con los propios suyos, ¿cierto? Y elaborar, por lo tanto, una respuesta de tipo ensayo breve, ¿ya? Un comentario con fundamentos o una opinión con fundamentos. Su punto de vista más un fundamento. El propósito es que puedan evaluar la solidez de los argumentos que ustedes leyeron o recibieron o escucharon, ¿cierto?, sobre el tema analizado. Dice una guía de trabajo, pero básicamente lo que vamos a hacer en Classroom, con el fin de profundizar en habilidades de comprensión lectora, ¿ya? El propósito está copiado tal cual de WebClass. Así que por eso dice guía de trabajo, que en realidad yo transformé la guía de trabajo en un formulario de Classroom para que sea más fácil, ¿cierto?, de revisar tanto como de responder, ¿ya? Entonces el objetivo que se abre y se habilita es el número 6, que tiene que ver con la evaluación crítica de argumentaciones surgidas en distintos ámbitos de la sociedad, enfocándose en los alcances que tienen en la comunidad, la pertinencia del tema, en este caso, ¿cierto?, las 40 horas laborales, la reducción de la jornada laboral de 45 a 40, el propósito perseguido, convencer a la parte oficialista, digamos, de que es una buena idea, una buena instancia para aumentar la productividad. Esa es la propuesta es esa, ¿cierto? Entonces ustedes dicen, se cumple, no se cumple, está bien, está mal. La legitimidad de las evidencias proporcionadas, porque dicen el ejemplo de Suecia, el ejemplo de Holanda, el ejemplo de aquí, veamos si eso se puede replicar en nuestro país. Entonces, si es legítimo o no los argumentos, y la relación lógica establecida, es decir, menos horas laborales, más productividad. ¿Es lógico lo que se está planteando? ¿Está bien? ¿Hay evidencia para poder decir eso? Ya, eso es lo que quiero que hagan ustedes y ustedes digan finalmente, bueno, yo convencidísimo de la propuesta de los parlamentarios A o B, o del gobierno, o de lo que sea, o mi propia opinión, mi propia experiencia, de lo que yo he leído, lo que he investigado, pueden decir, ¿cierto?, si se puede o no, si se puede o no, ¿cierto?, va a reducir la jornada laboral a 40 horas, o a lo mejor menos, o sea, hay países que están peleando por las 6 horas diarias de trabajo. Eso sería, en suma, 6 por 6, si fueran de lunes a sábado, 36. Menos de 40, pues, ¿sí? Nosotros estamos peleando por 40, nosotros estamos peleando por 36. Bueno, con respecto esto es la parte del flashback, ¿cierto? En el flashback yo voy a aprovechar de pasar un tirón de orejas. Aquí está un pantallazo, ¿cierto?, del tercero A, si no me equivoco, más o menos para que entiendan de la cantidad, porque es más o menos parejo, ¿cierto? Las tareas que están realizando y que no están realizando. Del tercero medio A parece que es porque son más números, digamos, más grandes que ustedes. Pero la cantidad de entregados es similar, es muy poquito, ¿cierto? La tarea de las leyes de paso es la más sencilla de las que hemos hecho hasta ahora. Lo único que tienen que hacer es analizar mediante la lectura comprensiva que se adjunta, ¿cierto? Todos los documentos están aquí. Ese video lo tienen que ver. El video que dice qué es la lengua, qué es el lenguaje inclusivo. Y se presenta y dice, bueno, lo importante es que es el lenguaje inclusivo, bla, bla, bla. Y ustedes ven el video y dicen simplemente si se cumplen las leyes de paso o no. Por eso se llama leyes de paso
análisis argumentativo. Entonces, dicen eso, ustedes completan esa información. A mí me interesa más que me digan cuál es la propuesta, cuál es la evidencia, todo eso, es más importante, digamos, porque eso ya lo hicimos en la tarea 1, ¿cierto? Que es esta. Ahí está. Producción de argumentos usando modelo de Turing, esa ya lo hicimos, entonces no es necesaria esa. En esta, solamente díganme si los argumentos utilizados para decir que el lenguaje discursivo es un lenguaje que se tiene que usar sí o sí, son pertinentes esos argumentos o no. Son coherentes entre sí, tiene sentido, se puede entender perfectamente, está bien construido, etcétera, etcétera. Si hay una relación entre argumentos y tesis, todo eso tienen que decírmelo en un breve comentario nada más. ¿Ya? Por eso no tiene formulario, no tiene hoja, nada, solamente incluso pueden responder directamente a la tarea. En la tarea 1, en la tarea anterior, porque esta es la tarea 2, ¿sí? De 2, ¿cierto? La tarea anterior, la 1, ustedes tenían que producir un argumento utilizando el modelo de Tolmin, que es básicamente el modelo que hemos visto prácticamente la mitad del año. Pero más que nada es completar una guía. Hay una guía ahí, ustedes tienen que responder, guía que tiene que ver con evaluar lo que es un argumento, cuando un argumento es pertinente, de qué se tiene que sustentar preferentemente un argumento, generalidades. Y después algo más específico en relación justamente a una información que está ahí, ustedes tienen que completar un esquema, que es el esquema que hemos visto en clase hartas veces. Y eso es todo. Y lo tienen que entregar, mandar, ¿cierto? Replicar ahí en Classroom. Eso han tenido más recepción, pero no toda la que se necesita. Aquí tenemos dos notas. Nota 1, perdón, nota 2. Y esta sería, bueno, aquí viene para que puedan sortear o surfear sobre estas tareas. La idea es que se pongan al día lo antes posible, dice el texto, pero estoy tapando justamente eso, voy a poner aquí al frente, para que se entienda, ¿cierto? Ahora sí. Pim, 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 pim. Ahí. Dice, la tarea que está ahora subida y va a estar activada desde las 2:30, ustedes tienen que opinar en torno justo a la idea de la reducción de la jornada laboral. Tomar en consideración los argumentos. Aquí yo les puse 2 evidencias, ustedes pueden poner una más. Aquí está el debate, ¿cierto?, que vimos de la diputada Cariola con el diputado Francisco Undurraga, Carlos Cariola y Francisco Undurraga, en el diario La Tercera, ¿cierto? Debatieron eso acerca, pueden encontrar los argumentos de la Camila Vallejo en prensa, hay hartos videos en YouTube, ¿cierto?, de ella hablando de lo importante que es la reducción a 40 horas de la jornada laboral. Hay otros tantos, ¿cierto? Está Patricio Melero, está el señor Riesco, que es el fiscal de la SNA, del Servicio Nacional Agrícola, ¿cierto? La Sociedad Nacional Agrícola, perdón. Que argumentan en contra de la reducción de las 45 horas. Incluso hablan de una flexibilidad con respecto al tema del horario, aumentando en algunos casos, ¿cierto? O bajando en otros tantos. O sea, no hablan como de casos puntuales y atienden, ¿cierto?, principalmente el problema de la agricultura, que está limitada, ¿cierto?, a rendir en ciertos periodos de tiempo de manera extenuante. Jornadas muy larga. Yo les comentaba, ¿cierto?, que yo había sido temporero en algún momento para pagar mi estudio en la universidad y trabajo heavy, largo, yo trabajaba hasta más de 10 horas, hay otras personas que trabajaban más de 16. Claro, porque se juntaba mucha plata, la gente igual ganaba plata en ese sentido, ¿cierto? No la plata que deberían haber ganado, pero se entiende que mientras más trabajabas, como era por comisión, más ganabas. Y como son algunos meses, ¿cierto?, se aprovecha al máximo ese trabajo. Entonces, claro, ahí se entiende que es porque la uva o el producto que se esté vendiendo, ¿cierto?, se echa a perder rápido, entonces hay que producir rápido, sacarlo rápido y exportarlo lo más rápido posible para que llegue, ¿cierto?, a los países que tiene que llegar después, finalmente, la cereza, la uva, la palta, las manzanas, etcétera. Todas las frutas que nosotros exportamos, que son actas, no es menor. Ahí va. Entonces, sobre eso, ustedes tienen que tomar una posición, ¿ya? Escribir un ensayo breve, cortito, chiquitito, en primera persona, o sea, yo pienso, yo creo, yo espero, yo estimulo desde primera persona, ¿cierto?, desde mi perspectiva. Un estilo formal, por el lenguaje que se usa, ¿cierto? Hay que ser formal ahí, cuidar las faltas de ortografía, ¿se entiende?
una buena redacción. Plantear la tesis, eso es lo que usted cree, cuál es su punto de vista, y al menos, dice ahí, 2 argumentos que defiendan su postura, que pueden considerarlos de los que se han puesto, o ustedes pueden aportar los propios, pueden investigar por otro lado, ¿cierto? Que sí. Y ahí dice, te recomiendo que tomes como referencia los argumentos utilizados por los profesores de la jornada, de la jornada laboral de 40 horas, que sería el Partido Comunista, ¿cierto? Y los que están en contra o plantean una idea diferente, porque hay gente que dice, no me voy por lo del gobierno o el oficialismo, no me voy por lo de la izquierda, el Partido Comunista particularmente, hay una propuesta distinta, diferente, ¿cierto? Que mezcla las dos, que es distinta, no sé, ahí ustedes vean. Y eso lo ponen como evidencia, ¿ya? Aquí voy a salir un poquito porque voy a volver a poner este que tiene que estar al frente. Ahí sí. Entonces, como dice, póngase al día lo antes posible, que no se le acumulen las tareas. Póngase al día lo antes posible. ¿Ya? Ok. En la clase anterior, nosotros estuvimos hablando también de Thion van Dijk, que este viejujo es un analista, ¿cierto?, de discurso, un lingüista de origen holandés, si no me equivoco, ¿cierto? Thion van Dijk. Que hablaba acerca de la importancia del lenguaje y del análisis discursivo, ¿cierto?, que se hace propiamente de esto, de que el lenguaje crea realidades, dice él, pero que habían dimensiones que teníamos que atender y que no necesariamente tiene que ver con que el lenguaje genera cosas, sino también que el lenguaje, antes de generar cosas, está en un plano de pensamiento. Es importante entender que es también un acto de reflexión, de pensar, de pensar. Entonces ahí hay también una acción pasiva, ¿cierto?, sobre lo que se dice específicamente. Y entonces habla de esta relación entre el lenguaje como un acto comunicativo que está dividido, ¿cierto?, a su vez en dos dimensiones, que sería el contenido, es decir, se puede analizar lo que dice el texto, específicamente, ¿cierto?, si es una obra dramática, si es un cuento, si es qué sé yo, una receta de cocina, su contenido, lo que contiene, el mensaje. Pero también, más allá del mensaje, ¿cierto?, el propósito, por eso el proceso, lo que involucra, ¿cierto?, el impacto que genera específicamente en la sociedad, porque como un acto comunicativo no es un acto solamente de decir, sino también de, como dice la idea, ¿cierto?, genera una acción, y esa acción una reflexión del que lo emite, una reflexión de quien lo recibe, y una reflexión que podríamos llamar del colectivo, ¿cierto?, de la comunidad. Por ejemplo, lo que hablábamos acerca del lenguaje inclusivo, en mi caso, lo que hablamos a propósito de, de las realidades en torno, ¿cierto?, al racismo. Sí que existe, ¿cierto?, el discurso de odio a los migrantes también, ¿cierto?, a las diferencias de género, específicamente, ¿cierto?, la lucha por la igualdad social, ¿cierto?, del género femenino, particularmente, ¿cierto?, la lucha de las feministas, entre otras tantas cosas que hay que modificar, que están modificando, ¿cierto?, gracias justamente a esta reflexión que se genera a partir del discurso, ¿ya?, del discurso del lenguaje. Eso es lo que dice Sean Van Dijk, que hay que estar pendiente, hay que estar analíticamente críticos, ¿cierto?, reflexivos y abiertos también a poder modificar cuando nosotros estemos cometiendo un error, en este caso, con respecto a lo que decimos. O sea, ser lo suficientemente entendido de eso. Y a propósito de eso, yo les planteaba esta pregunta y la venimos repitiendo hace harto rato, sobre si se puede hacer o no una discusión con alguien conocido, un cercano, un amigo, un familiar, entre hermanos, entre padre, hijo, qué sé yo, las relaciones interpersonales que tengan ustedes de manera cotidiana, ¿se puede discutir con esas personas formalmente? ¿Es posible? ¿Qué valor podría tener eso? ¿Cierto? Es importante que vamos practicando también esto de lo argumentativo, de la discusión argumentativa, ¿cierto?, de manera más ordenada, más estructurada, que nos permita, ¿cierto?, hacer un planteamiento y que ese planteamiento pueda ser cuestionado,
y no solamente la imposición por fuerza, o sea, o porque se tiene el derecho, ¿cierto? Como se dice, porque está bien, hay un derecho de expresarse, por supuesto, es muy válido, pero hay que saber también usar ese derecho. Es legítimo, ¿cierto? Tener entonces herramientas que me permitan mejorar mi expresión. O sea, no se trata simplemente de salir a marchar, no estoy en contra de las marchas, ¿cierto? Todo lo contrario, las propicio y los insto, ¿cierto?, a que puedan ustedes manifestarse, pero manifestarse a razón, ¿cierto?, de algo concreto, tener suficientemente, el suficiente conocimiento para poder decir, estoy en contra de esto, o estoy a favor de esto otro, ¿cierto?, con argumentos, y plantear esos argumentos de manera formal. Se puede, ¿cierto? Es lo lógico, se lo hizo Mahatma Gandhi, lo hizo Martin Luther King, ¿cierto? Entre otros grandes líderes de opinión, ¿cierto? Valga la idea, ¿cierto? Encabezaron grandes revoluciones y que involucraron nada más y nada menos que el discurso. Solamente discurso. Nada de fuerza, nada de armas, nada de odiosidades, ¿cierto? Ni esas rancillas políticas medias sucias que se dan en la actualidad. Todavía las vemos, ¿cierto? Por ejemplo, en los debates presidenciales del año 2021, de manera bastante triste, ¿cierto? Que se saquen esos argumentos malos, po. Ay, y tú, no sé, pues en el colegio te portáis mal, ¿cachai? Una cosa así, hay que evitar eso. Y a propósito de discusión política, estos son los artistas, estas son las aristas más bien de esta discusión. Aquí estamos frente, ¿cierto?, a los gestores del proyecto, sus detractores, incluso alguna variante, porque el señor Undurraga presenta una variante con respecto a la propuesta, a la defensa que hace, ¿cierto?, el gobierno de las 45 horas que existen en la actualidad. Y entre Carol Cariola y Camila Vallejo, que están para el lado izquierdo, paradójicamente, de la presentación, que vienen a tomar la voz de los trabajadores. Fíjense ahí, ¿cierto? Estos son los trabajadores. Hay distintos sindicatos aquí en una marcha a propósito del Día del Trabajador, de la imagen de eso. Y el gobierno que representa el oficialismo, ¿cierto? No estoy hablando de este gobierno en particular, sino de todos del Estado, el Estado de Chile, que defiende, ¿cierto?, un status quo que está establecido por ley. Porque si el gobierno hubiese visto, ¿cierto?, que de verdad se puede producir más con menos horas de trabajo, ellos habrían planteado la propuesta. O sea, ellos están en una situación cómoda, quizás, ¿cierto?, defendiendo el status quo, diciendo, 45 horas es prudente, no debería ser de otra manera. Chile está produciendo un ritmo, ¿cierto?, no acelerado, pero sí, poquito a poquito se llena el saquito, dicen ellos, ¿cierto? Mantengamos esto que está seguro. Y no nos arriesguemos a que pase, ¿cierto?, otra cosa. Entonces, están tranquilos ahí con esas 45 horas laborales y quieren defender a todos. Ahora, paradójicamente, el gobierno de turno, el de ahora, es un gobierno que está un poco emparentado y digo, literalmente emparentado con el sector empresarial. El mismo presidente es un ex empresario, o empresario todavía, no sé, dado los documentos que se han dado a conocer, ¿cierto? Parece que ha estado haciendo negocios mientras ha estado ejerciendo como presidente. O sea, no ha dejado de ser empresario. Bueno, entonces, como tiene esa raíz media más vinculada con el sector del empresariado, específicamente, ¿cierto?, la fuerza generadora de empleos, por así decirlo, la fuerza laboral está por el otro lado. Entonces ahí hay una dicotomía. Paradójicamente, ¿cierto?, se da esa dualidad, que no solamente el Estado representa al Estado, sino también a los empresarios. Curioso, pero sucede solamente en Chile. Ahí ustedes tienen que ver los argumentos que presentan A y B y decir cuál es su opinión, qué es lo que usted cree, ¿cierto? Yo no estoy diciendo que cuál sea la mejor, porque esto está en veremos. Por supuesto, yo tengo mi propia opinión, pero no quiero incidir tampoco en la de ustedes, obviamente, con respecto al tema. O sea, que cada uno de ustedes haga una propia opinión y pueda decir, ¿cierto?, si están de acuerdo o no están de acuerdo, respondiendo a la pregunta
¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Ya? Ahí está. Esa es la pregunta que tienen que responder. Entonces, para responder a esa pregunta, aquí ustedes, porque se acuerdan que nosotros habíamos visto este esquema y habíamos dicho, ¿cierto?, que aquí poníamos a la Camila Vallejo, a la Carlos Cariola, a Patricio Melero, que ahora es ministro de Trabajo. En el video, ¿cierto?, que vimos, él era diputado todavía. Bueno, él se transformó en ministro de Trabajo a propósito de la renuncia de la señora Pla, si no me equivoco. Bueno. Después también vimos al señor Riesco, ¿cierto? Que era Eduardo Riesco, ¿cierto? Que era el vocero de la SNA, o Servicio Nacional, Sociedad Nacional Agrícola. Y también vimos a Francisco Undurraga. Entonces, todos estos artífices, ¿cierto? Parlamentarios, algunos de ellos ministros, los que son la postura A y la postura B, la revisamos. Respondimos un poquito a eso. Ahora, el que va a estar aquí es usted. ¿Cuál es su postura? Ahí definiendo su tesis. ¿Qué postura argumenta usted en torno al tema? Estas son preguntas para que ustedes reflexionen pues, y vayan construyendo, ¿cierto?, en su tesis y en sus argumentos las respuestas a estas preguntitas, que podrían ser como orientadoras, simplemente. No hay que responder las preguntas tal cual, pero es para que usted diga, ¿cuál es mi postura al respecto? Mi postura es que yo estoy a favor de las 50 horas laborales. Y obviamente después decir, ¿por qué? Pues, o sea, mientras más horas de trabajo, más producción, entonces, importante, y más sueldo, no sé, porque pueden decir ustedes, al tener más trabajo también hay más estabilidad, la economía crece, pueden poner su argumento ahí al respecto, o al revés, ¿cierto? Lo que crean como contrario. Y si es posible, mostrar cierta evidencia, algunos estudios, si pueden encontrar por ahí, pueden usar, por eso les decía, pueden usar los mismos argumentos de las personas del video, o de los videos, ¿ya? Hay un video que es re bueno, ¿cierto? Que habla justamente de que, ¿por qué reducir la jornada laboral puede aumentar la productividad? Ese lo dejé ahí también colgado porque es curioso, uno puede a partir de ese video decir todo lo contrario, pues. O sea, en realidad el video muestra una realidad distinta de la nuestra. Nosotros somos Chile, no somos Holanda, no somos Suecia, ni Dinamarca, ni esos países súper desarrollados, ¿cierto? Somos un país en aras de desarrollo y nos falta bastante. Entonces, conociendo la idiosincrasia del chileno, que es medio flojito, que le hace el quite o le quita el poto a la jeringa, como se dice, no sé si funcione mucho eso de reducir la jornada laboral. Cosa ustedes ahí ven las evidencias, ¿vale? Tú eres el protagonista de esta parte y ojalá puedan usar estas preguntas como orientadoras. Ahí está. Insisto en el tú. Tarea entonces que va a estar disponible en Classroom. Y esta es la descripción de la tarea. Redactar tu opinión en formato de ensayo. Debe estar escrito en primera persona, manifestando su interioridad, ¿cierto? Lo que ustedes creen. O sea, yo pienso que bla, bla, bla. Desde mi perspectiva, ¿cierto? Lo que crean ustedes. Estilo formal, porque es una tarea, el lenguaje siempre tiene que ser formal, aunque los ensayos generalmente son informales o tienen un estilo más personal. Yo les voy a pedir en esta pasada que el estilo sea formal, que mantenga cierto decoro en el lenguaje, que utilicen una buena redacción y por supuesto respetando la ortografía, evitando la falta de ortografía. Plantear la tesis y dos argumentos, ¿ya? Que defiendan su postura. ¿Cuál es qué es lo que ustedes creen y por qué creen eso? Eso sería como el tesis y argumento. Les recomiendo nuevamente, insisto, ¿cierto? Que tomen como referencia los videos que usamos como material en nuestras clases. Yo puse dos, pero ustedes pueden googlear, ¿cierto? Pueden googlear debate por 40 horas en Chile o 40 horas laborales en Chile. Es posible que las 40 horas sean más productivas. Pueden googlear y van a encontrar harto material, hartos videos que ustedes pueden considerar para poder opinar. Lo importante es que los puedan citar también, o sea, que puedan decir, según lo que dicen los expertos o según la universidad de tanto, ¿cierto? Qué sé yo, para poder entender que esos argumentos son también de otras personas, considerados, ¿cierto? Como parte de la evidencia. Pueden estar en contra, pueden estar a favor. O sea, yo no voy a poner un 7 a los que están en contra, ¿cierto? O no voy a poner un 7 a los que están a favor. O sea, para mí lo importante es que puedan argumentar bien, ¿ya? Capaz que me convenzan
de su idea también, pues esa es la idea. Ese es el tema. Para eso sirve la argumentación, para discutir. En el epílogo de la clase, vamos a cortarla porque es cortito, ¿cierto? Es preciso. Lo importante de que este tipo de actividades, es particularmente, ¿cierto? De poder darles espacio para que ustedes puedan opinar y construir su pensamiento ciudadano. Súper importante que se dé esto, o sea, no porque lo haga yo, no porque sea mi clase, sino porque de alguna manera en algún momento ustedes van a tener opinión, muchos de ustedes pueden estar trabajando ya, entonces seguramente van a tener un poco de, o sea, van a sentir un poco decepcionado porque a lo mejor van a decir, oye, yo trabajo toda la semana y la verdad es que hay tiempo muerto que no hago nada en la pega. A lo mejor si evito, por ejemplo, tomarme el cafecito, echar la talla con los amigos, ¿cierto? Ir a hacer sacar el zorro, como se dice, ¿cierto? También en lenguaje coloquial. A lo mejor puedo trabajar menos tiempo y voy a producir lo mismo o más, porque va a estar más pendiente, ¿cierto? De que ese tiempo sea evidentemente productivo, que valga la pena, digamos. Estar poco tiempo, pero que sea como preciso. A propósito de eso, lo que ha sucedido, pueden tomarlo como evidencia, lo que ha sucedido con el trabajo telemático, porque como se ha incluido, ¿cierto? Dentro de la carga laboral también trabajar de manera telemática, a lo mejor uno puede decir, oye, todo eso de ir a la pega y demorarse como 2 horas para llegar al otro lugar de Santiago, y ahora estoy en mi casa y tengo con una conexión estable a internet, puedo hacer lo mismo y puedo trabajar igual y me ahorro, ¿cierto? Esas 2 horas. Ya son 2 horas de desplazamiento que no están dentro de mi jornada laboral. Por ejemplo, más tiempo para estar con la casa, con los amigos, con los amigos, con los hijos, ¿cierto? Con la esposa, con la pareja, lo que sea. O solo, pero es tiempo libre tuyo, pues, que, que es valioso también, por supuesto, para leer una novela, por ejemplo, ver una serie, o ya, ¿verdad? Ya, ¿por qué no? Relajarse, y eso ayuda, ¿cierto? Al desestrés, a evitar el estrés. Es un tema interesante, por supuesto, porque todos nos vamos a convertir, todos, yo soy, ustedes van a ser, quizás son trabajadores. Entonces, puede ser. Y por supuesto, piensen también que si esto se está implementando en el mundo laboral, seguramente también se puede plantear en el mundo escolar, ¿por qué no? Porque ustedes tienen una jornada, son 8 horas al día, 8 por 5, 40. A veces tienen más, pues piensan en los que están en jornada escolar completa, que están de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, no sé, sacar la proporción de tiempo, ¿cierto? Es mucho más tiempo, ¿cierto? Que están en el colegio a la semana. Entonces, ¿no será también posible que se reduzca la jornada escolar, hacerla más corta, más productiva, o hacerla mixta telemáticamente, ¿cierto? De que ustedes puedan trabajar también por su cuenta. Entonces, es un tema interesante, por supuesto que sí, porque habla de la calidad de vida. ¿Qué punto metodológico cuesta mayor trabajo realizar? Obviamente poner en orden todas estas ideas en la mente y plasmarlas en el papel. Eso es lo más difícil, pero se puede. Con ejercicio, con constancia, con perseverancia y trabajo, ¿cierto? Lo van a poder lograr de manera natural. ¿Ya? Esa es la idea. Cuesta porque obviamente no estamos habituados a hacerlo. Pensar y tratar de plasmar ese pensamiento en el papel. Es más difícil, ¿cierto? Eso. Como ya estamos arrancando de la clase, en el epílogo, ¿cierto? Les cuento que hay un control lector, que es el último control lector, que está ahí pendiente, que es prueba que voy a elaborar con mucho cariño para ustedes, que es la prueba de Stephen King Carrie, ¿ya? Yo les recomiendo que lean el libro, porque yo hago las pruebas del libro, pero también de repente meto alguna cosilla de la película, y que si yo, si es que tiene películas del libro, en este caso tiene 2 películas, una que la original, digamos que es del 80 y tanto, 84, si no me equivoco, 86 por ahí, y un remake, 86 parece que es porque es cuando empieza la saga de Freddy Krueger, por ahí, ¿cierto? Esa película de terror clásica. Claro, por ahí. Y hay un remake que se hizo hace poco, a propósito, ¿cierto? Que dicen que es mejor que la primera. Yo la verdad que he visto la primera, pero no la he visto así como muy consensuadamente, porque no soy muy amigo de ver películas basadas en libros que leí, porque uno se termina decepcionando. Por eso les cuento, ¿cierto? Que prefiero que lean el libro, ahí yo voy a sacar la prueba, ¿cierto?
y después vean las películas y que disfruten, ¿cierto? Esa lectura porque es bien entretenido este autor. Capaz que se hagan fanáticos, como me hice yo, de Stephen King, justamente por una tarea de colegio. 2 y 3 de diciembre es la prueba del libro y con eso cerramos el año escolar. O sea, no quiere decir que ese día se acabe el año. O sea, no van a decir, el profe dijo que el 3 de diciembre se acaba el año. No, el 3 de diciembre se acaban las evaluaciones y después empieza a hacer toda la cacería de brujas. A propósito de terror. Chiquilines y chiquilinas, terminamos la clase. Cuídense mucho, no se pierdan. Cualquier duda que tengan con respecto al lenguaje diferenciado, filosofía, no sé si puedo ayudarle ahí, también puedo ayudarle un poquito, algo sé. Tienen mi WhatsApp, así que eso, estoy a disposición vuestra. Cuídense mucho, se les quiere mucho. Chao, profe, cuídese. Chao, amiguito, cuídense igual. Chao, chao. Chao, profe. También, chao.